Hola, es un honor que te hayas unido a nosotros, o por lo menos es un honor para nosotros que tú te hayas tomado el tiempo de unirte a nosotros en esta semana. Y estamos continuando con nuestra serie que comenzamos la semana pasada llamada Momentos Decisivos o Turning Points en inglés. Y de nuevo, quizás tú has ido a alguno de nuestros eventos, quizás has participado en algunas cosas que hacemos como iglesia. De nuevo, para nosotros es realmente un honor que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Te invitamos a que vengas con nosotros y estés con nosotros los domingos, todos los domingos, a las 11:30 en español, a las 10 de la mañana en inglés, y sería un placer poder compartir en persona contigo y con tu familia. Pero hoy continuamos, como siempre lo hacemos, con una pregunta, y la pregunta para esta semana es la siguiente. Si hubieras tenido la oportunidad de gobernar el mundo cuando eras un niño, ¿cuál habría sido tu primera ley o regla que todos debían de seguir? Imagínate que hubiera venido a tu mente como niño, que tú hubieras pensado como niño. Piensa acerca de esa contestación. Si estás con alguien, compártelo. Si estás solo, pues simplemente medita. Y regresamos inmediatamente con el comienzo de esta, nuestra segunda semana de nuestra serie Turning Points o Momentos Decisivos. La semana pasada comenzamos esta serie llamada Turning Points o Momentos Decisivos, y la primera semana hablamos acerca de que todo momento decisivo comienza con un entremedio, ¿verdad? Que hay un espacio entremedio de tú ir en una dirección y cambiar a otra dirección, o si hay un cambio, un momento decisivo en tu vida donde hiciste un cambio, donde tuviste que cambiar de localidad, de posición, de alguna realidad, enfermedades, diferentes cosas que pasan de esto en nuestra vida. Bueno, cuando nosotros tenemos que tomar un giro, hay un proceso que se llama el entremedio, ¿verdad? El cual estamos llamando el entremedio, desde el lugar donde saliste al cual vas a llegar como tu destino. Y a pesar de que ese lugar a nosotros nos molesta mucho y se convierte en un reto para nosotros, la realidad, hablamos la semana pasada, de que por más difícil que sea ese entremedio, la realidad es que es también allí donde Dios realiza constantemente algunas de las mejores obras dentro de nosotros. Tan difícil, ¿verdad? El intermedio nos obliga a nosotros a confiar en Dios, a permitir que Dios, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo llegamos, cuándo salimos, cuándo vamos a llegar a nuestro destino, que no tenemos control sobre las situaciones. Dependemos completamente de Dios, y realmente es ahí donde Dios hace su mejor trabajo dentro de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a ser parte del intermedio. Y de nuevo, todo momento decisivo comienza con algún intermedio. Esta semana vamos a hablar específicamente acerca de cómo liderar en momentos como esto, y vamos a estar viendo específicamente la vida de Josué para poder entender un poquito de eso. Pero hace unos minutos atrás te preguntamos, si fueras gobernador del mundo cuando eras niño, ¿cuál hubiera sido la regla que tú te hubieras inventado? Bueno, un grupo de maestros le hicieron esta pregunta a sus estudiantes, y yo quiero compartir contigo algunas de las ideas que los estudiantes compartieron con sus maestros, ¿verdad? Número 1 era hacer los edificios de dulce, ¿verdad? Tener edificios de dulce para poder comérselos, ¿verdad? Claramente eso, bueno, tengo que admitir que quizás eso es algo que yo hubiera decidido cuando yo era chiquito, ¿verdad? Otra cosa de que ellos hablaron, bueno, si fuera el gobernador del mundo, las vacaciones, podríamos ir y tomar vacaciones en la luna, ¿verdad? Y pudiéramos ir allá, tener un timeshare en la luna donde podamos jugar y estar en la luna, ¿verdad? Y parece que algunos billonarios ya están pensando en eso, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Como último, otros dijeron, bueno, si yo fuera el gobernador del mundo, yo haría todas las casas que fueran casas de brinco, ¿verdad? Y uno piensa acerca de, bueno, cómo eso funcionaría, ¿verdad? Pero como niño, a uno le gusta esa idea. Y de nuevo, algunas de estas ideas a mí me encantan, ¿verdad? Suenan muy bien, suenan muy divertidas, pero aunque quizás suenan muy bien y prácticas cuando tú eras un niño, según tú te conviertes en un adulto y comienzas a tomar cargo de tu vida, tú te das cuenta que muchas de estas ideas no son prácticas, ¿verdad? No son cosas que realmente uno puede poner en actuar, o realmente cuando eres maduro quizás tú ni quisieras hacer alguna de esas cosas, ¿verdad? Hay muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos a cargo de una situación, pues tenemos opiniones de cómo las cosas deberían de funcionar sin entender lo que realmente toma estar a cargo y lo que realmente
demuestre a ser líder. So, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba como haciendo pizzas en Little Caesars. Yo era un cocinero en Little Caesars cuando era un adolescente joven, como unos 16 años. Y yo me molestaba mucho, ¿verdad? Me molestaba mucho cuando en el itinerario me ponían a trabajar 4 horas y después tenía 2 horas libres y después trabajaba 2 horas y a veces hacía mis planes, pero entonces me pedían, no, pero te puedes quedar, pero ¿por qué me dejaste fuera 2 horas para entonces pedirme que me quedara? Eso yo no lo podía entender. Lo otro que yo no entendía, porque hay que ponerle fecha a todo, porque hay que ponerle nombre a todo, ¿verdad? Si eso no lo ve, muchas de esas cosas son plásticas, son claras, tú las puedes ver, son transparentes, ¿verdad? Tú las puedes ver, ¿para qué hay que ponerle tanta cosa? Y hay veces que yo decía, bueno, pero si yo voy a venir en la mañana, ¿verdad? Como adolescente, yo pensaba, yo voy a venir en la mañana, ya yo sé lo que está ahí, lo que no está ahí. De verdad que es necesario poner todas estas cosas y demás. Pero yo pensaba de esa manera hasta llegó el momento en que yo me convertí en el administrador de la tienda, ¿verdad? Yo me convertí en uno de los managers de la tienda y cuando eso tomó, pues entonces a mí me tocaba tener que hacer el itinerario de los empleados. Entonces ahí me di de cuenta por qué es que a veces los itinerarios eran tan mezclados y tan confusos como en algunas ocasiones. Bueno, es difícil, ¿verdad? Tratar de poner a todo el mundo contento en cuanto a los itinerarios que están pidiendo. De la misma manera, es bien difícil mantener la calidad de la comida y asegurarse que toda la comida es fresca y el inventario de la comida cuando tú tienes 100, 200 empleados en 3, 4 turnos que están entrando y saliendo. Unos son part-time, otros son full-time. So, cuando llegó ese momento, pues entonces yo entendí realmente por qué es que las cosas eran de esa manera. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia a decir cosas, en algunos momentos quizás te has pensado y has dicho cosas como que, bueno, mi papá siempre, o mi papá nunca, o mi mamá siempre, o mi mamá nunca. Y nosotros tendemos a tener una idea clara de qué eso significa, ¿verdad? De que, bueno, y tendemos mi mamá nunca hizo esto, mi mamá siempre hacía esto, mi papá hacía esto, y teníamos una idea clara de la familia en donde nos criamos, y a veces, si somos honestos, tendemos a juzgar, ¿verdad? A nuestros padres, qué hicieron, qué no hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. Pero ¿alguna vez tú te has tomado el tiempo para pensar de que si tú tienes niños en esta ocasión, ¿verdad? Si me estás viendo y tú tienes niños o estás a punto de tener niños, bueno, la realidad, o si no tienes niños, en algún momento esa será la realidad, que ahora a ti te toca ser el papá y a ti te toca ser la mamá, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo ahora constantemente es lo que tus niños van a decir en 15, 20 años, mi papá siempre, mi papá nunca, mi mamá siempre, mi mamá nunca. Y alguna vez tú te has puesto a pensar qué va a decir mis hijos en 15 años que mi papá siempre o que mi mamá nunca. ¿Por qué? Porque la realidad es que este es nuestro turno, es nuestro momento. A veces nosotros nos quedamos, como decimos en Puerto Rico, tan estoqueados, ¿verdad? O tan paralizados en la perspectiva de cuando nosotros éramos niños, que se nos olvida de que no, ahora yo soy el adulto, ¿verdad? Y ahora yo soy el que está a cargo. Mi hijo va a decir que mi papá nunca me llevó a tal sitio, mi papá nunca salió conmigo, mi papá siempre se lo olvidaba. O va a decir, mi papá siempre estuvo conmigo, mi papá nunca me dejó, ¿verdad? ¿Qué va a decir en base a los hechos y las decisiones que tú estás tomando día a día? Porque es nuestro turno, ¿verdad? En los versos que vamos a estar leyendo hoy, vamos a ver cómo ahora es el turno de Josué, ¿verdad? Le toca el turno a Josué a tomar liderato, a tomar acción. Y el problema para Josué es que él no está siguiendo a cualquier persona o a cualquier líder por ahí, sino que él está siguiendo al único Moisés, ¿verdad? Para que tú tengas una idea más o menos de cuán difícil hubiera sido seguir a Moisés. Bueno, tú te puedes imaginar ser presidente de África del Sur después de Nelson Mandela. O quizás tú te puedes imaginar ser presidente de los Estados Unidos después de George Washington, ¿verdad? El fundador de la nación, el único líder que la nación conocía hasta ese momento. O tú te puedes imaginar ser el entrenador o el coach del equipo de baloncesto de la Universidad de Duke, Mike Krzyzewski, seguirlo a él, de que después que él deja de ser coach, a ti te toca ser coach. Bueno, Moisés no solamente era el único líder que Israel había conocido, pero la realidad es que no había nación. No existía una nación, sino hasta el momento en que Dios llamó a Moisés a que levantara la nación, ¿verdad? Antes de que Moisés sacara a los israelitas a través del poder de Dios, de sacar a los israelitas
de Egipto, no había nación, ¿verdad? Era un grupo de esclavos que estaban viviendo en otro país. En realidad no había nación. De la misma manera, no había ley, ¿verdad? Y no había ley, inclusive hasta el día de hoy nosotros usamos algunos de los conceptos que entendemos a través de la ley del Viejo Testamento. Antes de Moisés y de que Moisés recibiera la ley de parte de Dios y se la diera a los judíos, no había ley que existía, ¿verdad? Cuando tú estás en ese momento, es algo que realmente tú te das de cuenta de la magnitud de lo que Josué tiene que hacer y lo que se le está pidiendo a Josué que haga en ese momento. Bueno, nosotros vamos a comenzar la historia, vamos a comenzar nuestra discusión esta semana casi en el mismo lugar donde la dejamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que el pueblo de Israel estaba en el entremedio, pero en el entremedio literalmente, porque estaban en el medio de las planicies de Moab, al este del río Jordán, y si recuerda, el libro de Deuteronomio nos dio 10 referencias geográficas para poder darnos una idea más o menos de donde ellos estaban. La realidad significaba que no estaban en ningún lugar, de verdad. Moisés ha terminado de enseñar la ley, que lo hizo en el libro de Deuteronomio, y se había desaparecido, ¿verdad? Y ellos no sabían dónde estaba, no lo podían encontrar, y han estado esperando, y algunos de ellos comenzaron a llorar por Moisés, no sabían qué hacer, estaban perdidos, cuando de repente, ¿verdad?, termina esa parte de la historia en el libro de Deuteronomio, y ahora nos toca específicamente escuchar el comienzo del libro de Josué. Y ahí es donde comenzamos la historia, literalmente en el primer verso de Josué. Y dice así: después de la muerte de Moisés, ¿verdad?, el siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que le daré a los israelitas. ¿Tú te imaginas eso, verdad? De que yo soy un siervo, ¿verdad? Yo he estado ayudando, pero yo no soy el que está a cargo. Estamos esperando a Moisés, ¿verdad? Oye, ¿dónde estará Moisés? Esperamos que él llegue pronto porque tenemos que irnos de aquí. Y de repente Dios habla contigo y te dice: mira, mi siervo Moisés, ¿verdad?, al que yo le di la ley, al que yo le di el poder para sacarte de Egipto, al que yo lo puse a liderar por 40 años, mi siervo Moisés está muerto, ¿verdad? Y tú piensas, bueno, y wow, está muerto, y entonces ¿quién va a liderar, verdad? ¿A quién le va a tocar en este punto? Bueno, ¿sabe qué? Tocado eres tú, Josué. A ti te toca. Tú te puedes imaginar esa realidad, ¿verdad? Y de nuevo, Josué había sido el ayudante de Moisés por muchos años. Josué había demostrado liderato a través de los años en diferentes ocasiones, de diferentes formas. La realidad es que Josué y Caleb, ¿verdad?, al comienzo de estos 40 años, Josué y Caleb fueron dos de los espías que fueron a la tierra prometida y le dijeron al pueblo: mira, hay que conquistar la tierra, hay que buscar la tierra, ¿verdad? 10 otros espías de las otras tribus dijeron: no, tú estás loco, no podemos ir ahí, esa gente son muy grandes, están muy organizados, nosotros no tenemos lo que se necesita para poder vencerlos y tomar la tierra prometida. El pueblo decidió en contra de Josué y de Caleb. Inclusive ese es el comienzo de los 40 años dando vueltas en el desierto. Al menos si yo soy Josué, tengo que pensar, bueno, ¿me seguirán ahora? ¿Creerán en lo que yo tengo que decir? O cuando yo trate de liderar, vamos a estar dando vueltas 40 años más y vamos a llegar aquí cuando sean 80. Pero la realidad es que Josué tiene que llegar a la conclusión de, bueno, es mi momento de liderar, tengo que escuchar lo que está Dios diciéndome. Así que, hable de un momento decisivo. Piense qué turning point o qué momento decisivo tan crucial Josué está viviendo en ese momento. Vamos al versículo 3, dice así: tal como prometí a Moisés, le entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies, y su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Y durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así que tú ve, con Moisés también estaré contigo, y no te dejaré ni te abandonaré. Tan abrumador realmente como esto, esta llamado que Josué está recibiendo en este momento. La realidad es que parte de lo que Dios está tratando de comunicar con él es que tú no estás solo.
Es más, hay dos cosas que son completamente claras cuando uno lee estos versos, ¿verdad? Número uno es que Dios tiene un plan intencional desde antes de ti, ¿verdad? De que antes de que Josué se convirtiera en ley, se convirtiera en el líder, como en este momento, antes aún de Moisés, ¿verdad? Dios tenía un propósito y la realidad es que Dios trabajó ese propósito a través de Moisés, pero va a continuar trabajándolo contigo. Pero en realidad el que tiene el plan, el que tiene la dirección, el que designó la tierra, el que establece el norte, el sur y el oeste, ¿verdad? Y Dios le da las direcciones exactas. El que tiene el plan es Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Y yo creo que eso es algo importante, lo cual nosotros tenemos que recordar en los momentos en cuanto se nos llama a nosotros a tomar liderato, ¿verdad? Porque una de esas cosas importantes, o esa cosa importante que tenemos que tener en mente, es que esto no es nuestra historia, ¿verdad? En el sentido de que yo no soy el protagonista de la historia. Soy parte de la historia, tengo un rol importante dentro de la historia, pero yo no soy el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene un plan intencional que comienza antes de mí. No, yo simplemente estoy llamado a ser parte de ese plan, el cual Dios está tratando de establecer, y yo tengo que estar dispuesto a ser parte del plan. Y esto no es solamente realidad en Israel, en nuestra comunidad en general, pero es verdad en mi familia. Dios ama a mi familia antes de que yo lo entendiera, ¿verdad? Es más, yo entiendo que Dios me ama porque Dios me amó antes de que yo amara a Dios. Dios tiene un plan para mi familia, para mi comunidad, del cual yo soy parte, ¿verdad? Pero yo no soy el autor yo no soy el protagonista de mi propia historia, sino que es Dios el cual es el protagonista de nuestra comunidad, de nuestra familia y de nuestra vida en general, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros cambiamos eso y nos vemos a nosotros mismos como si nosotros fuéramos los protagonistas y Dios está aquí para ayudar lo que ya nosotros decidimos. No, ese no es el caso. Es completamente diferente. Dios es el que tiene el plan y nosotros estamos siguiendo el plan que Dios tiene para con nosotros. La segunda cosa que es completamente clara en este momento en específico es que Dios estará contigo. Dios no te está enviando solo. Dios no envió solo a Josué. Dios no te va a enviar solo a ti. Dios está contigo. Y yo creo que muchas veces nosotros perdemos perspectiva de esta realidad. Del hecho de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Inclusive hoy yo quiero darte asignación. Nosotros usualmente no damos asignación, pero queremos darte una asignación. Inclusive, abajo de este link, tú vas a ver una descripción y ahí está escrita la asignación, ¿verdad? Que te vamos a estar dando. Esto es lo que nosotros queremos que tú hagas. Yo quiero que tú leas Josué 1 del 1 al 10 y escribas en una columna, ¿verdad? Coge un papel, lo divides en mitad y en un lado vas a poner las responsabilidades de Josué. Y tú vas a leer esos versos y tú vas a escribir todo lo que Josué estaba llamado a hacer. Y en el otro lado tú vas a poner las responsabilidades de Dios, ¿verdad? En ese pacto, en esa conversación con Josué. Y vas a escribir lo que Dios se está comprometiendo a hacer. Y los vas a poner uno al lado del otro y vas a tratar de entender qué es lo que se le pide a Josué y qué es lo que se pide a Dios. Ahora, en otra hoja vas a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de pensar en la situación por la cual Josué está pasando en el capítulo 1, del 1 al 10, vas a pensar en tu vida y en este momento, y si estás pasando por un momento decisivo, más aún todavía. En este momento de tu vida, ¿cuáles son las cosas que Dios te está pidiendo a ti y cuáles son tus responsabilidades? Una línea en el medio y cuáles son las cosas que Dios promete hacer en tu vida, ¿verdad? Toma tiempo a esa asignación, yo creo que va a ser de gran ayuda para ti. Pero, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de Josué? ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Bueno, no es un secreto, ¿verdad? No es un secreto, es completamente claro para nosotros, porque Él repite una frase en específico 3 veces para hacerlo completamente claro. Y la frase es esta: sé fuerte y valiente. Y de nuevo, vamos a leer, vamos a continuar leyendo comenzando en el versículo 6 ahora, pero yo quiero que tú escuches cuántas veces esa frase de sé fuerte y valiente se repite en estos versos, ¿verdad? Lee conmigo, dice así: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados.
Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vaya. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. En 3 ocasiones diferentes Dios repite la frase, sé fuerte y valiente. ¿Qué significa? Bueno, cada una de ellas tiene una énfasis en particular, ¿verdad? Y vamos a estar viéndolo en este momento. En el versículo 6 se habla de ser fuerte y valiente, pero el énfasis está en lidera. Yo comencé este trabajo con Moisés, yo estoy liderando a este pueblo, yo lo estoy llevando a un plan donde van a recibir una tierra y yo necesito que tú seas fuerte y valiente y estés dispuesto a liderar, a tomar acción, a llenar, a ser parte del cumplimiento de la promesa de Dios para con tu pueblo. Y de nuevo, como hablamos hace unos segundos atrás, tú te das de cuenta de que Dios está llenando su promesa para tu comunidad, en este caso para nosotros Kissimmee, pero donde sea que tú estás, para tu familia, y que Él cuenta contigo y lo hace a través de ti, y que cuenta contigo así como lo está haciendo lo hizo a través de Moisés, lo hace a través de Josué, lo hizo a través de un sinnúmero de personajes a través de la Biblia. Él quiere hacerlo a través de ti. Y la tendencia para muchos de nosotros es usar esa gente o ellos o nadie cuando hablamos de los problemas. Por ejemplo, nosotros decimos cosas como que, bueno, nadie hizo nada. Eso está así hace tiempo y nadie ha hecho nada, ¿verdad? O esa gente no ha venido a ayudar, nadie ha venido a ayudar. ¿Quién va a venir a ayudar? ¿Quién son esa gente? ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Verdad? La tendencia de nosotros es hablar de los problemas como si otra persona estuviera a cargo, como si otra persona tuviera el poder para hacerlo. Y una de las cosas claras que Dios quiere de Josué es que, mira, yo no quiero que tú tomes esa posición, yo quiero que tú seas fuerte y seas valiente y lideres, estés dispuesto a liderar. Número 2, el verso 7 habla de ser fuerte y valiente, y muy valiente en este caso, ser fuerte y muy valiente para obedecer. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿y qué tengo que obedecer? ¿Qué es lo que hay que obedecer? Y la respuesta clara de Dios en este caso es, bueno, te di un libro, ¿verdad? Te acabo de dar un libro nuevamente, la segunda ley. ¿Sabes? Paré a Moisés para que te lo leyera de nuevo, ¿verdad? Y tú tienes el beneficio no solamente de esa historia, sino la historia de Josué y el Evangelio y todas las historias que la Biblia tiene para con nosotros. ¿Cuál es la expectativa de Dios para con nosotros si nosotros tomamos realmente este deseo claro de liderar y de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos? Bueno, es fácil. Léelo, medítelo y hazlo. Léelo, ¿verdad? Esa es la invitación, ¿verdad? Y si lees los versos lo vas a ver nuevamente. ¿Cuál es la invitación? Mira, te di la ley, yo quiero que tú la leas, que la mantengas en tu boca, que la medites, que la hables y que la hagas. ¿Verdad? Esa es la expectativa. Algunos de nosotros pues nos gusta leerla mucho. Nos gusta leerla, nos gusta saber, ¿verdad? Casi podemos ir a Jeopardy de la Biblia o algo así por el estilo, hacer trivia de la Biblia. A algunos de nosotros nos gusta meditar mucho, pensar, vamos a un montón de estudios y queremos entender, ¿verdad? Pero como hablamos la otra vez, muchos de los cristianos están educados mucho más allá a su punto de obediencia. ¿Qué pasa? No es solamente que la lea, hay que leerla. No es solamente que la medite, hay que meditarla, pero hay que hacerla. Hay que hacer ese trabajo duro, ¿verdad? Y entonces, cuando tú terminas estas tres partes, esa sección nos dice, bueno, en ese momento tú vas a prosperar y tú vas a tener éxito. Si la lees, si la meditas y la haces. Si eres valiente, ¿verdad? Si eres fuerte y obedeces, tú vas a tener éxito. Y número 3, en el versículo 9, nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, no te desanimes, ¿verdad? Y hay 2 cosas claves que yo quiero que usted tenga en mente en cuanto a este verso. Número 1, es que tener miedo es que mi desafío es más poderoso que mi Dios. Y yo quiero que tú escuches esto de nuevo, ¿verdad? Porque esto es difícil de escuchar, no es fácil de escuchar, pero es 100% verdad de todas nuestras vidas. El tener miedo en nuestras vidas, el actuar como miedo,
¿verdad? Yo no creo que haya un mandamiento más claro a través de la Biblia completa, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, a través de Yahweh, a través de tantas formas escritas dentro de la Biblia. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque tener miedo es creer que mi desafío, que mi momento decisivo, que mi turning point, que el reto que está delante de mí es más poderoso que mi Dios. Y usted dice, no, pero pastor, ¿cómo hace? Bueno, si tú crees que tu Dios es más poderoso que tu desafío, que tu turning point, que tu momento decisivo, que el reto que está delante de ti, entonces ¿por qué vas a tener miedo? Realmente Dios es más poderoso. El problema es que son momentos como estos momentos decisivos, estos turning points, los que ponen a prueba lo que nosotros creemos, o lo que creemos por lo menos en papel. Cuando el miedo es la reacción inmediata a tener que hacerlo, ¿verdad? Tener miedo es creer que mi desafío es más poderoso que mi Dios. Número 2, ¿verdad? Habla de que no te desanimes. Déjame darte un poquito de contexto de lo que es desanimarse. Desanimarse es tener más miedo a mi desafío que confianza en Dios. Déjame repetir eso nuevamente. Desanimarme es tener más miedo a mi desafío que lo que tengo confianza en Dios. Ahora, obviamente hay personas que sufren de diferentes problemas de salud mental. Eso no es lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra vida cotidiana, de nuestro caminar. Pero, de nuevo, muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque le tenemos más miedo al desafío, al turning point, al momento decisivo, que lo que tenemos confianza en Dios. No nos gusta pensarle de esa manera. Y queremos adorar, y queremos glorificar, queremos levantar las manos, queremos cantar las canciones. Pero la realidad, ¿verdad? Cuando el gas pela, como decimos en Puerto Rico, cuando el gas pela de verdad, la realidad es que tenemos más miedo de lo que tenemos confianza en Dios. Es que tenemos más miedo de no poder vivir en ese reto de lo que nosotros tenemos en confianza en Dios. Realmente Dios va a estar ahí. Realmente yo soy quien Dios dice que yo soy. ¿Qué Josué hizo en este momento? Verso 10 termina diciendo, entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo. Y de nuevo, puedes seguir leyendo el capítulo, puedes seguir leyendo el libro. Josué comenzó a liderar, comenzó a ser el líder, a tomar no solamente líder en ese momento, pero por muchos años en el futuro. Este momento es clave y él toma un giro para tomar y poner en acción eso lo cual Dios lo está llamando a que sea, siendo valiente y sin miedo, ¿verdad? Siendo valiente sin cobardía, siendo valiente y enfrentado, ¿verdad? Siendo fuerte, siendo valiente. Pero parte de lo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad? Que ese es nuestro llamado también. Tú puedes ver una historia completa de cómo él lo hizo, pero ese es tu momento, es el momento. Tú estás escuchando lo mismo que él escuchó en ese entonces. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál decisión vas a tomar? Hoy terminamos con una pregunta, como siempre hacemos, ¿verdad? Yo espero que esta pregunta te ayude a crecer, te ayude a pensar en tu posición y te ayude a crecer en tu caminar espiritual. Josué toma la decisión, como lo acabamos de leer, y dirige a las personas. Toma el liderato. ¿Cometió errores? Un montón. ¿Metió la pata? Varias veces, ¿verdad? Y están ahí, lo puedes leer, puedes seguir leyendo y lo vas a ver cuántas veces cometió errores, cuántas veces metió la pata. Josué toma acción y dirige a las personas. Pero la pregunta para ti es, ¿cuál es el primer paso que Dios te está llamando a dar? En este momento en donde tú estás dándote de cuenta, ¿verdad? Porque todos somos líderes. Porque el liderato es influencia y nosotros tenemos influencia, lo queramos o no lo queramos, aunque la tratemos de ignorar, el ignorar nuestro propio liderato es en su misma índole influencia, ¿verdad? Porque estamos influenciando a otras personas que no lo hagan tampoco. ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que Dios te está llamando a dar? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tomes, que tú hagas en este momento? Cuando tú lees estos versos, cuando tú lees este llamado, ¿cuál es el primer paso que Dios quiere que tú tomes? Ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y escuchamos la vida de Josué y los retos que él tuvo. Y Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser el líder que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a entender que somos líderes en diferentes áreas, de diferentes maneras, entendámoslos o no, Señor. Ayúdanos a ser quien tú quieres que nosotros seamos y ayúdanos a confiar en ti más lo que tenemos temor a nuestro momento. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.